Vamos a empezar entonces con esta tercera y última parte de esta serie de videos de tuberculosis, hablando de lo que es la tuberculosis latente. La tuberculosis latente, como todos ustedes saben, es el desenlace de casi todos los pacientes que sufrimos. Puede ser que todos nosotros que estamos escuchando y yo que estoy haciendo este video ya tengamos una primoinfección por tuberculosis y estemos en la fase de TBC latente o de pronto lo hayamos eliminado, quién sabe. Pero recuerden que un tercio de la población mundial tiene esto. Eh, la principal tasa o el principal riesgo de reactivación está dado sobre todo en los primeros 10 años, con un 14% de riesgo de reactivación. Y algo importante es que se debe saber a quién buscarle la tuberculosis latente. Como hay tanta gente, no sería costo efectivo coger y ponernos a buscar a todo el mundo que tiene tuberculosis latente y ponernos a manejar a todo el mundo que tiene tuberculosis latente. Por esto se considera que se debe buscar este diagnóstico en los pacientes que hayan tenido riesgo de primoinfección y que tengan riesgo de reactivación de la enfermedad. A quienes consideramos que están en riesgo de primoinfección, los pacientes con exposición reciente. Se define exposición cercana cuando un paciente ha estado más de una hora a la semana con un paciente positivo para Mycobacterium tuberculosis, y casual cuando el paciente ha estado menos de 4 horas, aquí yo me equivoqué, más de una hora al día en una semana, y aquí es menos de 4 horas en la semana, con un paciente de Mycobacterium tuberculosis. Todos los pacientes que sean exposiciones cercanas se han de estudiar en nuestro medio. Y los cercanos solo se estudian si llegan a salir los positivos, digamos los cercanos llegan a salir positivos, las casuales, perdón, solo se estudian si los cercanos llegan a salir positivos. Esta definición de cercana y casual puede llegar a variar dependiendo del sitio donde ejerzan. Esta es la que está en la última guía de acá, de la guía colombiana de tuberculosis. Los trabajadores de la salud, otras personas que están en mucho riesgo de primoinfección, lo que recomiendan usualmente las guías es hacer PPE seriado a estas personas y estar valorando si hay un aumento mayor a 10 milímetros. Ojo, PPD seriados usualmente cada año o 2 años, porque recuerden que si ustedes hacen un PPD muy cercano, en un periodo sobre todo menor a 3 meses, puede ocurrir algo que se llama el fenómeno o el efecto booster, en el cual un primer PPD sale negativo, un segundo PPD sale positivo, pero es por efecto de que hubo una sensibilización, sí, por así decirlo, un impulso, un fenómeno booster del primero sobre el segundo, no porque realmente el paciente tenga la micobacteria. El tamizaje, entonces, como estábamos mencionando, también hay que tener un riesgo alto de reactivación. Usualmente son todos estos pacientes con malignidad. Todo paciente con VIH se le va a hacer un estudio de PPD o de IGRA. Todos los pacientes que se vayan a trasplantar y que vayan a ser sometidos a terapia biológica, especialmente con inhibidor del TNF-alfa, o cuando hayan signos radiológicos de TBC latente, un granuloma caseificado, una cavitación, etcétera. Y si viven en zona endémica, esto quedó mal escrito, qué pena con ustedes, todos estos quizá uno podría considerar hacerles el tamizaje. Pacientes diabéticos que tengan corticoides por uso de más de 15 miligramos día por un mes, bajo peso, tabaquismo, granulomas, habitantes de calle, uso de drogas intravenosas. En cuanto al diagnóstico, entonces tenemos estas dos pruebas. Yo ya les había mencionado en la segunda parte de esta serie de videos que el PPD y el IGRA idealmente serían hacerle a todos los pacientes que haya sospecha diagnóstica, pero que sobre todo su utilidad está en este tipo de pacientes, en los pacientes con tuberculosis latente. La PPD es una prueba que se hace por medio de una hipersensibilidad tipo 4, o sea, una sensibilidad retardada. En donde digamos lo que se busca es hacer una inoculación de este péptido purificado, y cuando se hace esa inoculación lo que se busca es ver qué induración hay alrededor en el paciente en un transcurso de unos 2 a 3 días. Algo importante es que lo que se mide es la induración, no se mide el eritema ni nada, sino la induración. Idealmente requiere que hayan pasado 8 semanas desde la primoinfección y se prefiere en los pacientes que tengan alto riesgo de reactivación. El problema principal que tiene la PPD es que puede dar falsos positivos en los pacientes que se hayan vacunado previamente con BCG. El IGRA lo que busca es valorar la producción de interferón gamma secundario a la exposición a unos péptidos del Mycobacterium tuberculosis, y tiene el beneficio de que no tiene reactividad cruzada, es decir, no les va a dar falsos positivos por BCG, y también suele ser un poco más específico para micobacterias. El PPD se puede dar también en micobacterias no tuberculosas. Se prefiere sobre todo en bajo riesgo de reactivación o en todo paciente vacunado, es decir, teóricamente acá en Colombia lo mejor sería utilizar IGRA, sin embargo lo que más utilizamos es la PPD. Sin embargo, ninguno
ninguno de los dos es bueno, o sea, que no decir que el IGRA definitivamente es superior o algo así, ninguno de los dos es un test ideal, lastimosamente no tenemos ninguna prueba de momento más útil o mejor en términos estadísticos para, para diagnosticar a los pacientes con tuberculosis. Y otro lío es que ambas son falsamente disminuidas en los pacientes inmunosuprimidos, porque dependemos de acá de una hipersensibilidad tipo 4, acá de la producción de interferón, para que sean positivas. En los pacientes con baja respuesta inmune, muy probablemente estos dos nos puedan salir negativos. Secundario a eso, el valor de induración de la PPD cambia conforme a los pacientes. Entre 5 y 10 milímetros se considera positiva en un paciente que haya tenido una PPD previamente negativa, desnutridos severos, VIH, contactos cercanos, que tengan alteraciones en las radiografías u otro tipo de inmunosupresión. Y se va a considerar positiva por encima de 10 milímetros en los pacientes que tengan riesgo de reactivación menos de 4 años, que vivan en zona endémica y que trabajen o residan en sitios de riesgo. Teóricamente hablaríamos de un tercer grupo por encima de 15 milímetros, los demás, pero pues teniendo en cuenta que vivimos en zona endémica, acá para todos son 10 milímetros. El manejo entonces de la tuberculosis latente, ¿cómo se va a realizar? Lo primero es que no está indicado en todos los pacientes, como les decía, no sería costo efectivo. Entonces hay que valorar el riesgo versus el beneficio de hacerles el manejo de estos pacientes. Hay que descartar en primer lugar que el paciente tenga una TBC activa. O sea, lo que más dicen, si uno lee STO, lo que quieran, es que la principal definición de una TBC latente es que se haya descartado exhaustivamente una TBC activa. Hay que monitorizar la función hepática en estos pacientes y cómo sería el manejo de las interrupciones. En ellos ya no es tan complicado como en las vimos el manejo de las interrupciones en los pacientes con TBC activa. Aquí simplemente miramos interrupción de menos o de más de 3 meses, menos de 3 meses continuamos, más de 3 meses reiniciamos el manejo desde el principio, como su nombre lo dice. Entonces hay varios esquemas de manejo para la tuberculosis latente. El primero de ellos es el 4R, que es dar rifampicina por 4 meses. El tercero de ellos es HR, que es isoniazida más rifampicina por 3 meses. Tenemos el 3HP, que es isoniazida más rifapentina semanal por 3 semanas. Y el 6H o el 9H, que es la isoniazida por 6 u 8 meses. Anteriormente siempre se utilizaban los basados en isoniazida 6H o 9H, pero ya se sabe y estamos seguros, está más claro que realmente los esquemas basados en rifampicina tienen una mejor tasa de éxito en cuanto a la eliminación del bacilo. Entonces lo mejor que podemos hacer es utilizar el 4R o el 3HR, son actualmente los que más se recomiendan y más se usan en la práctica clínica. Si el paciente, además de tener TBC latente, tiene una resistencia, cuando hay monoresistencia a isoniazida, lo que se hace es dar el esquema de 4R. Cuando hay monoresistencia a rifampicina, se recomienda utilizar el esquema de 9 meses de isoniazida. Y cuando es una multidrogo resistente, se utiliza según susceptibilidad, se dan 2 medicamentos de segunda línea o incluso se puede considerar la monoterapia con quinolonas en estos pacientes. Y eso no sería todo en cuanto a lo que es el manejo y la definición de lo que es la tuberculosis latente. El mensaje importante es que recuerden que depende de factores de riesgo y depende de reactivación, del riesgo de reactivación y el riesgo de primoinfección. No es para estárselo buscando a todo el mundo porque no lo soportarían los sistemas de salud a nivel mundial. Espero les haya gustado en general la clase de tuberculosis, el video de tuberculosis. Cualquier duda que tengan de esta parte, cualquiera de las otras partes, con todo gusto en los comentarios la pueden dejar y la resolvemos con la mayor prontitud posible. No sería más. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Muchísimas gracias a todos los que han visto el video hasta este momento. Nuevamente, como siempre, esperamos que haya sido de su agrado. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios. Cualquier sugerencia que tengan, cualquier video adicional que quieran que hagamos, déjenlo en los comentarios para nosotros tener en cuenta esto y poder tanto ayudarles y resolver sus dudas y poder ayudarles haciendo los videos que ustedes más consideran que necesitan. Recuerden adicionalmente que estoy dando clases personalizadas de medicina interna. Si quieren ahondar en otros temas de infecciones, correcto uso de antibióticos, interpretación del antibiograma, endocarditis infecciosa, cualquier otro tema que ustedes deseen abordar de medicina interna, con todo el gusto pueden escribirme en mis redes sociales que les dejo aquí y también les dejo abajo en la descripción del video. Y
nada, solo me escriben y con todo gusto agendamos una clase. No es nada más, espero les haya gustado muchísimo y esto fue Tutorías Medicina Interna. Muchas gracias.